Hola, ¿qué tal amigos de Entre Libros, Mate y Café? Aquí estamos de vuelta esta semana. Hoy vamos nuevamente a tener una conjunción de literatura y artes. Y vamos a hablar de una mujer con un talento inigualable. Estoy hablando ni más ni menos que de Remedios Varo. Este es el tema para el día de hoy. Comenzamos. Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola, ¿cómo estás, Javier? Aquí estás de nuevo acompañándonos como siempre. Qué gusto saludarte, qué gusto. Hoy creo que en especial me parece que hoy tú vas a hablar bastante. Creo que hoy tú nos vas a hablar muchísimo de Remedios Varo, porque hasta donde yo recuerdo, tú eres un gran seguidor. De hecho, yo conocí a Remedios Varo gracias a ti. Incluso pudimos ir a algunos museos, aquí al museo de, si mal no recuerdo, de arte moderno, donde hay una exposición, una sala permanente de la obra de Remedios Varo, Javier. Por ahí, corrígeme si es que me equivoco. No, para nada, y de verdad, muchas veces lo he expresado, es para mí la mujer pintora que más admiro. A mí me parece que su trabajo es sensacional. Me parece que es uno de los surrealismos que sí me gustan, junto con a lo mejor Leonora Carrington. Remedios Varo, con una semántica muy clara. Me parece que esta es una de las, es para mí la pintura que más admiro, y es correcto, hay una sala permanente de exposición en el Museo de Arte Moderno que está en la Ciudad de México, en Avenida Reforma, ahí en Chapultepec. Aquellos que estén en la Ciudad de México, echen una vuelta. Es una de esas exposiciones que vale la pena ver por lo menos 4 o 5 veces al año. Es inagotable la cantidad y la calidad de la pintura de Remedios Varo. Repito, los colores, los trazos, la interpretación, eso es fantástico. Así es, y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de ella, de su biografía. Recordemos que ella estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, en la que tuvo como profesor a Manuel Benedito y Julio Romero de Torres, ni más ni menos. En 1930 se casó con su compañero de estudios Gerardo Lizarraguecide, y en 1932, después de una estancia en París, pasó a Barcelona y compartió taller con el pintor Esteve Francés, con quien se introdujo en la estética de la vanguardia y se interesó por el surrealismo. Y en 1936 participó en la exposición Lógico-Fobista realizada en Barcelona, y desde entonces se acercó a los componentes del surrealismo francés. Durante la Guerra Civil, en 1936, conoció al escritor francés Benjamin Perret, y tras un tiempo de vida en común en España, se marcharon a París. Y en la capital francesa, pues participó en algunas reuniones, en exposiciones surrealistas. Y claro, como sabemos, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, pues Remedios Varo abandonó París y se instaló en México. Y bueno, pues ya en México ella empezó a trabajar como artesana, pero también pasó a formar parte de grupos surrealistas y a relacionarse con gente de la talla de la pintora británica Leonora Carrington, y también con el grupo que era muy asiduo a Octavio Paz, como César Moro, Eva Sulzer, en fin, todos este grupo de intelectuales mexicanos con los que ella tuvo oportunidad de relacionarse. Ella pues también participó en algunas exposiciones surrealistas en Nueva York. En fin, toda una mujer muy talentosa, y que además muy rodeada, que supo entrar en los círculos intelectuales donde quiera que ella se encontraba, Javier. Sí, una mujer con una capacidad intelectual sobresaliente, ¿no? La verdad es que esta obra que hay mucho misticismo,
un mundo secular, no lo sé, la iconografía, porque además retoma muchos temas, la alquimia, en algunas de sus pinturas vemos todo esto, ¿no? Los tubos de ensayo, los matraces. Quiere decir que es una mujer que entiende que el mundo moderno está en evolución y está en desarrollo. Me parece que es de las pocas que tiene esa interpretación. Digo, respeto mucho a Leonora Carrington, pero me parece que Remedios Varo está muy por encima de ella, porque incluso son pinturas trabajos muy parecidos, ¿no? Pero le da ese toque tan humano, tan vegetal, tan animal, tan original a toda su obra. Remedios Varo, incluso hay un cuadro que es creo que el que más me gusta, La naturaleza muerta resucitando, donde estamos muy acostumbrados a los bodegones, a las naturalezas muertas, donde ves ahí un frutero con unas manzanas, etcétera, y de pronto este cuadro que tiene movimiento, además, un movimiento, pero es un movimiento circulatorio donde puede expresar ella su comprensión del surrealismo. El mundo tiene movimiento, tiene sentido, va siempre cambiando y evolucionando, y me parece que ese es el gran arte de Remedios Varo, ¿no? Hay algunas otras, La tejedora de las aves, Locomoción capilar, y vemos esta pintura siempre de personajes llenos de plumas, de elementos que rodean la obra o a los personajes y que te dan una sensación de fantasía, ¿no? Y sobre todo los fondos, ¿no? Esas paredes muy meticulosamente marcadas, delineadas, simétricas. Eso es fantástico de Remedios Varo. Así es, Javier, y fíjate que además a mí, pues me gustaba también mucho su imagen. Era una mujer atractiva, tenía mucho atractivo físico y bueno, seguramente que para los hombres, pero también a las mujeres, porque a mí esa personalidad, verla ahí de repente con su cigarrillo, en fin, tenía una personalidad ella en sí muy, muy atractiva. Era una mujer que, pues seguramente que donde entraba había miradas que volteaban a verla, ¿no? Y también déjame pues comentarle a la gente que nos escucha que mucho de lo que se ve en su obra pues desde luego que es influencia de su propia vida, ¿no? Ella cuando estaba en su vida familiar aprendió a tejer, entonces a ella le enseñaron mucho de este tipo de cosas muy de la época, como era pues el tejido, y ahí vemos mucho en muchas de sus obras vemos hilos, vemos que mecanismos que son movidos por hilos, en fin, hay muchos detalles en la obra de Remedios Varo en los que se ve reflejado no solamente su vida diaria, sino también esa reflexión que ella hacía del mundo, Javier. Sí, y yo creo que las circunstancias en que vivió ella entre una España franquista, la amenaza de la guerra, precisamente sale de Francia con su pareja porque él no quiso acceder a involucrarse en la guerra, pero bien es cierto, ¿no? Conserva esas raíces muy naturales de su vida, ¿no? De su infancia, de su adolescencia. Y digo, hay tantas cosas admirables de ella desde su nombre original es María de los Remedios Alicia Rodríguez Varo y Uranga. Entonces ya desde ahí ya percibimos que ahí iba a ser compleja la cosa, ¿no? Pero esta evocación de la obra de Remedios Varo, repito, tan fantástico, tan místico, donde se mezcla algunas cosas esotéricas, mágicas, etcétera. Y déjame agregar un detallito más a este nombre larguísimo de Remedios Varo. Su mamá decidió ponerle así porque una hermana mayor de ella murió. Entonces la mamá cuando nace Remedios pues está tan angustiada que decidió consagrarla a la Virgen de los Remedios. Entonces en toda esta lista de nombres, el de Remedios tiene este origen, Javier. Sí, bueno, pues te digo que desde ahí ya empezamos partiendo de que algo bueno iba a pasar, ¿no? Pero yo creo que toda esta influencia que tiene cultural
Digo, conocer a André Breton, a Joan Miró, no es fácil, ¿no? Era gente que te dejaba influencia. Y yo creo que esa influencia ella la perfecciona todavía más en su obra, ¿no? Era una mujer que además no solo vivía de la pintura, hacía otras cosas, se ganaba la vida con su talento, por supuesto, pero siempre yendo hacia adelante. Me parece que después, en los años 60, cuando tuvo la oportunidad de volver a España, pues fue enganchada por este México lindo y querido. Pero Remedios Varo es una de estas hijas mexicanas nacidas en otro lugar que siempre quedarán ahí en el mundo de la pintura, ¿no? Así como hemos alabado tanto la pintura de Leonardo o los frescos de Miguel Ángel, yo creo que Remedios Varo, para mí, en el surrealismo, yo soy un más conservador con la pintura, pero entre Remedios Varo y Dalí me dan la formación desde mi dadaísmo y surrealismo. Así es, y bueno, déjame decirte que ella bien decías, vivió mucho tiempo de su talento, porque incluso ella, si mal no recuerdo, hacía publicidad para Bayer. O bueno, para alguna de estas empresas grandes transnacionales, y ella hacía una publicidad pues muy diferente. Y en mucho tiempo también pintó por encargo, porque bueno, de algo tenía que vivir. Hay que decir que la vida de Remedios no fue fácil, fue una vida complicada, pues empezando por esta situación justamente de la religiosidad de su madre, ¿no? Y que, como decía, la vemos reflejada en su obra. Ahí tenemos Hacia la fuga, La huida, que donde definitivamente está reflejando este deseo de sacudirse ese yugo tan fuerte de la mamá en cuanto a lo religioso, Javier. Sí, claro, y por ejemplo, Mujer en Rojo, que es finalmente un reto de libertad, ¿no? No olvidemos que el rojo es un color que genera violencia, ritos extraños, y luego recurre a su escape, ¿no? Para mí, esta necesidad de separación y de libertad está muy plasmada en aquel extraordinario lienzo de locomoción capilar, ¿no? Es decir, para mí es partiendo de tu misma esencia, de tu misma sangre, de tu misma capilaridad corporal, puedes tomar un camino, tomar un rumbo para convertirte como el ave fénix en algo nuevo. También hay que recordar, como veníamos platicando de esta vida complicada que tuvo Remedios, y entre otras cosas, pues ella también estuvo en la cárcel de 1939 a 1940, y esto porque en su casa ocultó a un soldado francés que huía del gobierno. Y bueno, ella no habló de esto y de los pormenores desde luego que son desconocidos, pero pues finalmente pues cosas como estas tarde o temprano se llegan a saber, ¿no? Entonces esta es una de las cosas que también ella tuvo en su vida. Definitivamente no fue una vida sencilla, pero para nada. No, para nada, y sobre todo por las circunstancias en Europa, ¿no? Pero me parece que desde aquel extraordinario lienzo, El tejido de los sueños, ya esboza en qué se convertirá Remedios Varo, ¿no? Siempre en busca de la libertad y de la libertad de expresión, de expresar sus sentimientos, sus formas, su pensamiento, su idiosincrasia, cómo podía ver el mundo, y sobre todo rodeada de gente tan brillante. He mencionado ya a Breton, a Chagall, por ejemplo. Me parece que por ahí discurre, ¿no? Afortunadamente los azares del destino la traen a México, donde de alguna manera, finalmente era un país que no tenía tanto conflicto, pues siempre con sus quehaceres en ese momento, pero que le permite. Fíjate qué curioso es que muchos grandes artistas de otros países llegan aquí y se consolidan, ¿no? O consolidan su obra, en realidad, porque tienen tranquilidad y, bueno, finalmente se ganan la vida como todos. Pero me viene ahorita tanto Remedios Varo como Gabriel García Márquez, ¿no? Crean en las artes gráficas Remedios Varo su pintura y García Márquez 100 años de soledad. Esto es fantástico. Claro, porque también recordemos que, bueno, Remedios Varo tenía pues un poco de ideas o de afinidades esotéricas,
Ella le gustaba mucho todo lo que es el cuarto camino, en fin, esta parte de ella creo que también hizo que su obra fuera así, ¿no? Tan genial, porque es como, son obras en las que uno puede ver otros mundos, otras realidades, no sé, o es una conjugación de realidades de este mundo con estas ideas o estas cuestiones esotéricas, Javier. Bueno, es que si eres surrealista, pues tienes que ser esotérico y místico, porque esta es una cualidad que tiene el surrealismo, ¿no? Dejas atrás las formas convencionales y tradicionales y viene esta parte de la creación, la experimentación y sobre todo esta cosa del misticismo y las ondas esotéricas, pues eso enriquece, hablando en el caso específico de Remedios Varo, enriquece toda esta forma de expresar mediante su pincel lo que trae dentro, ¿no? Me parece que el surrealismo tiene esa apertura hacia la libertad de la expresión y además con una combinación colorimétrica tan excepcional, porque a pesar de los pesares, cuando uno observa de cerca bien la obra, se da cuenta del trabajo meticuloso que tiene para la selección de colores, el difuminado, los claroscuros, las cuestiones de la profundidad. Entonces a mí eso es un valor agregado en la pintura de Remedios Varo. Claro, y bueno, recordemos también que pues en este podcast hablamos de literatura y hay un libro del cual yo quiero recomendar que se llama Cartas, Sueños y otros textos. Este libro, bueno, pues está prologado por una escritora que habla y que hace una compilación de muchas cosas, textos, cartas que encontró por ahí de Remedios Varos. Ella se llama Isabel Castells y es muy, muy buen libro, de verdad yo se los recomiendo porque ahí van a encontrar en esas cartas, en esos textos, mucho de esto que hemos estado hablando, un poquito de todas estas experiencias que ella vivió y que fueron marcando su forma de ser, de pensar, de ver la vida y que después plasmó en su obra. Este texto de verdad es que es muy recomendable, lo encuentran en precios muy accesibles, no es un libro muy, muy caro y búsquenlo, léanlo si quieren saber muchísimo más, no solo ir a museos y conocer, ver la obra pictórica, sino que si ya desean adentrarse un poco más en su pensamiento, en su vida, en su forma de ser, lean este libro, Cartas, Sueños y otros textos. Les repito que tiene un prólogo de Isabel Castells. Sí, y mira, afortunadamente, como algunas de las cosas buenas que a veces hacen los gobiernos, la obra que tenemos permanente en el Museo de Arte Moderno fue declarada como legítima propiedad para el país, ¿no? Y esto nos permite de que no se estén llevando las obras como ocurre con otras cosas, ¿no? Aquellos que estén en la Ciudad de México, vayan a la Ciudad de México, es muy, muy recomendable ir a no es una obra tan extensa, incluso ahí puede uno comprar un pequeño libro, un pequeño folleto guía de las obras y que están expuestas, y de verdad es un verdadero agasajo. Es una pintura luminosa, es una pintura colorida, es una pintura muy expresiva, porque algo tenía Remedios Varo, era la expresión o las siluetas muy estilizadas. La verdad recomiendo mucho que vayan a ver esta exposición permanente. Así es, y bueno, yo decía al principio que bueno, pues sí, es una española que fue muy, muy, yo la considero con un buen toque de mexicanidad, porque ella, su tiempo que vivió aquí en México, la marcó definitivamente. Ella enriqueció la vida cultural de México, pero también México enriqueció su vida y quedó muy patente este cariño en sus deseos de regresar. Recordemos que ella tuvo pues la oportunidad de exponer aquí en México y que además el hecho de que haya una sala permanente en el Museo de Arte Moderno nos habla de la importancia para este país de la pintora Remedios Varo. Sí, no, esto es fantástico, ¿no? Me parece que este es sobre todo la obra
donde incluso hay una cantidad de elementos naturales como son animales. Les gustaban mucho las aves, los búhos, los gatos. Y yo creo que eso sí es una maravilla porque finalmente no los coloca como una parte secundaria en los cuadros. Estos animales tienen vida, están dentro de la estructura del cuadro, ¿no? Yo creo que esto es una de las cosas también muy interesantes de Remedios Varo, ¿no? Esa connotación que tiene y ese apoyo que le da a su pintura la introducción de animales, ¿no? Sobre todo de aves en especial. Hay muchos cuadros que tienen muchas aves. Esto me parece que es bastante relevante. Bueno, pues sí, ahorita que mencionas esta parte, bueno, es muy importante en la obra de Remedios Varo esta parte de la naturaleza, porque si mal no recuerdo también ella estuvo colaborando con una persona, no recuerdo si era un zoólogo o alguna de estas ramas de la ciencia, y ella colaboraba, entonces pues claro, aprendió muchísimo, y eso se reflejó también en su obra. También quiero hacerles una recomendación más acerca de otro libro, se llama Remedios Varo, Los años en México. Fue obra de Masayo Nonaka, y este libro, bueno, pues hace un recuento monográfico del tiempo en el que estuvo Remedios Varo aquí en México, ¿no? Entonces ahí tienen otro libro más para que puedan seguir conociendo un poco más de esta mujer, de esta maravillosa pintora que fue Remedios Varo. Pues sí, y Remedios Varo, como aquella frase, puedes ir de acá para allá, pero mientras tú no estés bien, nada de lo que te rodea lo estará. Y esto es, de verdad, cuando vean la obra de Remedios Varo van a entender estas frases. Sí, amigos, seguramente que muchos a lo mejor hasta sin querer hemos o han comprado un separador, un tapete para el mouse, alguna ilustración con estas figuras alargadas tan representativas de ella, así con tanto detalle, pero que sin ser abigarradas. Uno se pone a observar las obras de Remedios Varo y si la observas con calma hay sutiles detalles que te hablan y que te expresan la intención de toda la obra en su conjunto, pero cuando tú no ves esos detalles no alcanzas a apreciar la dimensión del mensaje o de lo que ella trata de plasmar en esa obra, ¿no? Y justamente también, pues bueno, el último libro que les voy a recomendar es Remedios Varo, El hilo invisible. Es por pues dos autores, José Antonio Gil y Magnolia Rivera. Es un libro donde se describe y se habla de la genialidad, de ese chispazo que tiene de inspiración Remedios Varo, y seguramente que les va a ayudar mucho a entender un poco más de la obra de esta pintora. No, bueno, es que realmente da mucho para escribir sobre Remedios Varo. Yo también quisiera escribir algo así, pero bueno, esto también requiere una investigación muy profunda, un conocimiento muy profundo del arte, que pues bueno, ahí están los estudiosos, pero a los que nos ha tocado gozar la pintura de Remedios Varo, pues eso es fantástico. Yo sí, la verdad es que en mi juventud, desde mi juventud la pude descubrir ya de tu mano y la he disfrutado muchísimo. Como muchos hemos tenido esa discusión, mucha gente acerca de si que a quién prefieres, si a Leonora Carrington o a Remedios Varo. Perdón, yo me quedo con Remedios Varo, definitivamente me quedo con ella. En algún momento, Javier, no sé si tú te acuerdes que me costó mucho trabajo convencer a mi mamá que en mi habitación me dejara hacer un collage en la pared, y yo puse ahí muchos recortes que encontré de ilustraciones de pinturas de Remedios Varo. Para mí era un deleite recostarme o pasar horas ahí leyendo y voltear y ver este tipo de fotografías ahí en mi pared, Javier. Sí, como no, sí recuerdo. Finalmente estábamos creciendo nuestras mentes y Remedios Varo fue fundamental en la pintura. No me recuerdo cuántas veces fuimos a ver su obra, pero para mí verla una vez más me sigue generando emoción.
Yo creo que en unos mesecitos más estaré por allá y llevaré a mi mujer para que conozca en vivo y a todo color a Remedios Varo. Así es, eso me alegra muchísimo. Javier, bueno, pues una vez más el tiempo se nos ha terminado. Espero que las personas que nos escucharon hayan tenido o se hayan quedado con este deseo de ir a conocer la obra de Remedios Varo, pero no se limiten a buscarlo en internet. Si viven en la Ciudad de México, si visitan la Ciudad de México, vayan al museo de... Museo de Arte Moderno. Así es, y bueno, o en donde quiera que se encuentren, busquen en algún lugar más, encontrarán esta obra y deleítense, disfrútenla. Javier, te agradezco muchísimo y bueno, pues estamos terminando. No, bueno, pues nos agradecemos mutuamente y agradecidos a toda la gente que nos escucha para compartir todo esto. Siempre, cada día hay algo más que aprender y que ver. Así es, y bueno, pues a todos que tengan una muy buena semana. No olviden escucharnos la próxima semana. No olviden tampoco buscarnos en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Por ahí estamos publicando muchas cosas. Hay mucho movimiento en nuestras redes sociales. No se lo pierdan. Y nuevamente déjenos por ahí sus sugerencias, déjenos por ahí sus comentarios. Yo les agradezco que hayan estado con nosotros y recuerden que la vida entre libros tiene más vidas. Chao. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.